Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo pasaron la semana? ¿La pasaron bien? Bueno, es mi deseo que eso sí haya sido la realidad tuya, que la hayas pasado bien. Yo también, como tú, estoy bien bajo la bendición de Dios. Quiero en este momento darte una cariñosa bienvenida y en ella un fuerte abrazo. También quiero recordarte que la iglesia de Remanente nos estamos reuniendo los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. Continuamos con nuestros meetings vía Zoom. El pasado meeting fue algo bien interesante. Estuvimos allí, compartimos una reflexión espiritual. También nos reímos un poco al vernos las caras en nuestras casas, debido a que nos vemos tal y como somos en nuestros hogares. Y fue algo bien familiar, bien amistoso. También nos animamos unos a otros y participamos de la oración intercesora que estamos juntos intercediendo por los puntos que nuestra conferencia general nos ha enviado, la conferencia mundial, donde todos estamos pidiendo durante esos 100 días de oración intercesora. Quiero también recordarte que la iglesia de Remanente tiene algo maravilloso que te facilitará poder adorar a Dios mediante tu diezmo y mediante tu ofrenda. Si tú vas a Google y pones iglesiaadventistaremanente.org y haces clic, te va a llevar directamente a la página de la iglesia y más abajo en el extremo derecho, ¿no, Ismael? Ahí dice algo que es ofrendar o diezmar. Le das clic allí y te va a llevar directamente al box donde tú vas a poner allí la información que se necesita para que puedas adorar a Dios mediante tus diezmos y tus ofrendas. Y te diré algo, las ofrendas se necesitan, ya que tú ves estas luces, estas cámaras, inclusive hay un calor ahora en freno y detrás de mí hace posible que esta grabación sea un poco más cómoda porque el aire acondicionado funciona. También el edificio tiene su mortgage, tiene su seguro, tiene sus otros gastos y agradecemos mucho que tú puedas seguir apoyando con tu dinero, que es la manera en que tú le dices a Dios, quiero adorarte a ti mediante lo que tú me das. Así que recuerda eso que tenemos creado para ti. También quiero recordarte que todavía sigue la fecha oficial 4 de mayo como fecha de cuarentena temporal para nuestra iglesia, pero no es la última fecha. Estamos monitoreando y estamos esperando saber cuál sería la fecha oficial. Mientras ahora la que tenemos como oficial es la del 4 de mayo. Así que sigamos orando para que muy pronto las puertas de nuestra iglesia puedan abrirse y ahora no a través de una cámara ni a través de la señal digital, sino que en persona nos podamos ver, nos podamos abrazar y podamos todos juntos adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Otro asunto es que quiero comunicarles que nuestro hermano Ismael y yo estamos trabajando en una serie titulada Cristo es la solución, donde te vamos a mostrar con la Biblia abierta evidencias de que tú le importas a Dios. Allí vamos a darle respuesta a muchas de aquellas cosas que te preguntas y no logras encontrar una respuesta que traiga paz, que te quite la duda. Y te digo algo, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano inclusive, con duda nadie es feliz. Pero Dios a través de nosotros está diseñando esta serie que muy pronto saldrá para que tú puedas entender que Cristo es la solución porque tú le importas a Dios. Te vamos a avisar cuándo es que saldrá y en qué lugar se podrá ver. Mientras te pedimos que nos apoyes en este proyecto con tus oraciones. Y lo otro que quisiera compartir contigo es que vamos a tener después de la presentación del mensaje un momento de oración intercesora. Así que desde ahora, por favor, ve enviando tus pedidos de tu oración que al final vamos a interceder a Dios por ti. Así que envía tus peticiones desde este mismo instante en que ya hemos comenzado a tener esta programación para la honra, la gloria de Dios y también para tu deleite y felicidad.
nace al seguir a Jesús, me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenas y valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenas y valor será a la luz del glorioso Señor. Vamos a comenzar ahora con nuestro mensaje y para ello te invito a buscar lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ven conmigo a Primera de Juan, que dice 1 Juan, capítulo 4 es el número grande, versículo 1 es el número más pequeño. ¿Ya lo encontraste? Vamos a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Escrito está. Antes de continuar, te invito a que tengamos una oración. Querido Padre, te rogamos ahora que tú nos ayudes en el entendimiento de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar en esta labor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hoy día muchos estamos buscando respuestas. Estamos inclusive preocupados por qué dicen las noticias. La gran mayoría estamos ya cansados de estar en cuarentena y queremos ya escuchar alguna noticia que diga la cuarentena se terminó y también alguna noticia que diga aquí está la solución. También habemos bastantes que estamos preocupados para que esto no suceda más. En fin, esto de la pandemia ha traído en muchos mucha preocupación, además de mucho temor. Pero cuidado, porque en este contexto de buscar respuestas, de buscar soluciones, de mirar a ver qué dicen por allí, van a salir, si es que ya no han salido, creo que sí, muchos falsos mensajeros y muchos falsos profetas. Y es importante que nosotros entendamos que solamente aquellos que conozcan la verdad por experiencia personal son los únicos que serán protegidos por ella. Porque la verdad solo puede ganar en aquellos que la conocen no por otros, sino por experiencia personal. Yo recuerdo que a mí nunca me gustó los vegetales. A mí eso para mí no tenía nada que ver. Pero con el tiempo fui entendiendo el beneficio medicinal que proporciona el comer vegetales. Y en una ocasión estábamos sentados en casa y a uno de mis hijos no le gustan los vegetales. Y entonces mi esposa allí le comenzó a explicar
los beneficios medicinales que tienen los vegetales. En un idioma sencillo e infantil le dijo, mira, si tú comes vegetales te vas a poner fuerte. Mira a tu papá, es saludable y es porque come mucho vegetal. Y es verdad, ahora todo el que me pongan, me lo como todo. Y entonces mi hijo le hizo una interesante pregunta a mi esposa. Le dice, bueno, no pregunta, una interesante sugerencia. Le dice, oh, mi papá come muchos vegetales. Está bien, entonces yo ahora no comeré vegetales. Sin embargo, todo el vegetal que coma mi papá, que me beneficie entonces a mí. Bueno, mira, así no funciona. El vegetal va a beneficiar solamente a la persona que se lo come. Yo no puedo beneficiarte a ti comiendo vegetal yo. Y asimismo, como las ensaladas verdes, las frutas, lo natural, beneficia al que lo come y no al que te ve comerlo, asimismo, la verdad solo puede ganar a aquellos que tienen una experiencia personal con ella y no a través de la experiencia que otros hayan tenido. Y Jesús, conociendo que en estos tiempos finales, porque el tiempo del fin comenzó desde el año 1798, proféticamente probado por las Escrituras, y ahora estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Él dijo que habrían guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares como señales de estos tiempos. Y noten que Jesús comenzó a hablar de estas señales, pero expresando una preocupación. Porque este tema entre los discípulos y Cristo surgió cuando ellos le preguntaron, bueno, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Entonces Jesús, antes de mencionarle las señales, le mencionó cuál era su preocupación. Y es la que encontramos en San Mateo capítulo 24, versículo 4. San Mateo capítulo 24, versículo 4. Recuerda que el 24 es el número grande, el versículo 4 es el número pequeño. ¿Ya estás ahí conmigo? Aquí está. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Bueno, y pastor, ¿y por qué usted dice que esa era la mayor preocupación de Jesús? Bueno, mira, sencillamente cuando él fue preguntado por los discípulos, él no comenzó inmediatamente mencionando las señales. Primeramente él dijo, cuidado, que nadie los engañe, porque Dios sabe que detrás de nuestro interés de buscar respuesta para cosas, inclusive para aquellas que anhelamos, pues muchos anhelan una solución para este asunto. Inclusive una solución no solamente para una pandemia, porque esta es una más que vino, pero ¿qué de otra que vendrá después? Estamos buscando una solución, los seres humanos, para que ya la tierra respire, que no hayan terremotos, que no haya guerra, que no hayan rumores de guerra, que no hayan muertes, muertes al menos por causa de enfermedades, ¿no? Y yo sé que surgen, está profetizado y Jesús lo sabía, dice, van a surgir gente engañando. Cuidado que nadie los engañe. Bueno, ¿y por qué yo sé que es la mayor preocupación de Jesús también? Bíblicamente es lo que está escrito en los versículos 5, 11 y 23. Tú lo ves allí y Jesús repite lo mismo over and over, una y otra vez. Y cuando Él repite lo mismo una y otra vez, es porque es su mayor preocupación, que nadie nos engañe. Y entonces, esto de falsos profetas y falsos mensajeros, de gente diciendo mentira, pero acuérdate, no una mentira que en forma clara se ve que es mentira, sino una mentira disfrazada, ha sucedido desde la antigüedad. El diablo es el padre de toda mentira y usa a su gente, a sus mensajeros, para engañar a otros desde la antigüedad, cubriendo la verdad o mezclando la verdad con mentira. Y esto es así, y lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Vamos allá. Aquí, Deuteronomio 13. ¿Ya estás conmigo? Vamos a leer.
Si surge entre vosotros algún profeta o soñador de sueños y anuncia algún prodigio y se cumple la señal o el prodigio que anunció, oye esto, y se cumple, y te dice, bueno, ¿ya viste que se cumplió esto? ¿Ya viste que yo sí tengo poder de Dios y que hablo en nombre de Dios? Y te dice, vamos en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto. No prestes oído a las palabras de ese profeta, ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí está. Entonces, aquí el mandato es, cuando eso surja, el falso mensajero, el falso profeta, dice Dios, no prestes oído. Pero ¿significará esto no escuchar? Cuando el profeta falso venga o el falso mensajero venga a decir, no te voy a escuchar. No, porque muchas veces no sucede así. Entonces, ¿qué significa en la Biblia no prestar oído? Que la misma palabra de Cristo, la que está escrita, nos los diga. Ven conmigo a el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que es precisamente nuestro texto base. Primera de Juan 4, 1. ¿Ya estás conmigo? Vamos a leer. Aquí está. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí viene. Sino probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No prestar oído es probad si lo que dice la persona es falso o si lo que dice la persona es verdadero. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si lo que una persona dice es falso o si lo que una persona dice es verdadero? Recuerda que el engaño no se presenta como engaño. El engaño se presenta como la única verdad. Ahora bien, si le echamos un vistazo a la palabra probad, en el griego es dokimazo. Dokimazo es distinguir. Por tanto, una traducción sería, distingue qué tipo de espíritu trae que te está hablando. Y para uno distinguir si es un espíritu de mentira o un espíritu de verdad, para uno poder distinguir lo falso de lo verdadero, con lo único que podemos contar es con la verdad. Esta es la verdad, la palabra escrita de Dios. Esta es la única herramienta que nos va a ayudar a distinguir lo falso de lo verdadero. Entonces, siempre esto ha sido la Biblia, esta verdad, la única salvaguardia que en los tiempos antiguos usaron aquellos fieles que eran no seguidores de religiones, no seguidores de hombres, sino seguidores de Dios mediante la verdad. Por ejemplo, en la historia de Hechos se registra que los judíos que vivían en Berea eran personas que, aunque escucharon a Pablo, y Pablo hablaba el mensaje de Dios en el nombre de Dios, inclusive, eso mismo es lo que dicen muchos falsos profetas, muchos falsos mensajeros, que traen un mensaje de Dios y van a hablar en el nombre de Dios. Bueno, Pablo en ese tiempo fue allí a Berea y les dijo, traigo un mensaje de Dios y vengo aquí a hablar en la sinagoga, que era la iglesia en ese tiempo, en el nombre de Dios. Y allí Pablo, abriendo las escrituras, comenzó a enseñarles. Pero noten lo que está escrito de estos judíos que vivían en Berea. ¿En qué se caracterizó su nobleza? Ven conmigo a Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Ya lo encontré. ¿Lo encontraste tú? ¿Ya? Vamos a leer.
escrito está, estos, los bereanos, fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y no se quedaron con lo que escucharon. Noten lo que hicieron. Examinaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así, para filtrar si lo que habían escuchado venía verdaderamente de Dios, para distinguir si lo que habían escuchado era falso o era verdadero. Otro ejemplo bueno que tenemos, nuestro ejemplo máximo, el mejor, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue enfrentado por el padre de la mentira, el diablo. Y allí en un lugar donde él no tenía, como tú y yo ahora tenemos, internet para escuchar un sermón, donde ni siquiera tenía en sus manos el Antiguo Testamento escrito, la ley, los salmos y los profetas. No tenía nada. Y allí en ese contexto vino un falso mensajero para engañarlo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue la única salvaguardia que protegió a Jesús de caer en el engaño? Ven conmigo y vamos a leer San Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Ya estamos allí? ¿Ya? Vamos a leer. Está escrito. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te has dado cuenta? Jesús dijo, escrito está. Jesús no dijo, no, porque el rabino A dice esto, o porque el rabino B enseñó aquello. No, él dijo, escrito está aquí en la palabra de Dios. Mira, mi querido amigo, Jesús dice bien claro, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios es su palabra escrita. Por tanto, si lo que tú escuchas por allí, aunque te abran la Biblia, no combina con lo que la Biblia dice, salió de cualquier boca menos de la boca de Dios. Por tanto, deséchalo. Fíjate, hemos estudiado que nosotros debemos de memorizar las escrituras. Y sí, es algo muy bueno. Pero además de memorizar, reflexiona en las escrituras. Como enseñé anteriormente, prueba las escrituras. Y las escrituras, su veracidad se prueba en las pequeñas cosas de la vida. Diariamente, nosotros debemos de ir a la palabra de Dios. Y me alegra que Jesús comparó aquí pan y palabra. Porque así mismo como nosotros el pan que comimos ayer no nos beneficia hoy, así como Israel el maná que comía en el día anterior no le beneficiaba para el día posterior, asimismo nosotros debemos de comer de este pan, que es la palabra de Dios, día a día. Por tanto, nuestra única salvaguardia, además de memorizar la palabra de Dios, es comprender la palabra de Dios. Esta palabra escrita, la que sale de la boca de Dios, es la que nos va a mantener la mente como un filtro limpio. La mente como un filtro que será capaz de detectar la mentira de la verdad. El detector de mentiras es la palabra que sale de la boca de Dios. Y acuérdate que el falso mensajero, el falso profeta te va a hablar en el nombre de Dios lo que Dios no dijo. Y esto no es nuevo. Esto viene desde los antiguos allá. Recuerda que detrás de toda mentira está el padre de la mentira, que es el diablo. Si vamos al libro de
Ezequiel capítulo 22, versículo 28, te vas a dar cuenta que los falsos profetas decían cosas que Jehová no había hablado. Sin embargo, eran profetas. Y eran profetas en el pueblo. Pastor, ¿usted me quiere decir que a partir de ahora no escuche más sermones? No. Lo que te estoy diciendo es que no permitas que un hombre tenga la última palabra en tu vida. Permite que el que tenga la última palabra en tu vida sea la palabra que sale de la boca de Dios. Que tú desarrolles el hábito ahora que estás en cuarentena. Ahora que aunque trabajes, sabes que la venida de Cristo está bien cerca, que dediques a pasar tiempo en vez de escuchar muchos sermones sin leer la Biblia, que una vez que escuches, vayas a la palabra a ver si estas cosas son así. Y no solamente en el momento que escuchas sermones. Desarrolla el hábito de diariamente, sin un libro aparte, sin un folleto aparte, inclusive el de la escuela sabática, diariamente que tú vayas a ver qué es lo que Jehová directamente tiene para ti. Nuestros folletos de la escuela sabática son maravillosos. Pero acuérdate que son personas que como tú y como yo también abrieron Biblia y pasaron un tiempo en comunión con Dios. Y nos dan la cosa bastante ya explicada y masticada. Eso ayuda. Pero el Espíritu Santo quiere tener contigo un encuentro diario y personal. Dios quiere a través de su palabra escrita asegurarte. Te voy a decir algo. Bueno, te lo voy a decir después que leamos lo que te prometí. Ezequiel capítulo 22, versículo 28, para que veas que desde la antigüedad hay hombres que en el nombre de Dios dicen cosas que Dios no ha hablado. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Vamos a buscarlo. Ezequiel está después del libro de Jeremías. Es un profeta. Capítulo 22 es el número grande, 28 es el número más pequeñito. Vamos allá. ¿Ya estás conmigo? Aquí está. Y sus profetas recubren con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinando mentiras. Les dicen, así dice Dios, el Señor, sin que el Señor les haya hablado. Y si vemos la historia de la iglesia, siempre de dentro de la iglesia han surgido falsos mensajeros, falsos profetas. Nuestra actitud no debe ser la de querer ignorarlos. Tú no puedes ignorar algo que tú no hayas probado antes. Pero para que tú puedas probar qué cosa es verdad y qué cosa no lo es, tú tienes que conocer por experiencia propia y personal qué dice la verdad. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, que me estás escuchando, quizás tú has escuchado de la Biblia una que otra vez, quizás te han invitado a una iglesia y has leído algo en la Biblia. Mira, no es suficiente eso. Todos los seres humanos en esta tierra hemos sido pensados para salvación. Y Cristo va a venir muy pronto a buscar a aquellos que confiaron en Él. Pero Satanás no quiere que tú seas rescatado. Y no solamente rescatado de esta vida de pecado imperfecta. Mira, en tu vida hay dolor. En tu vida hay muchas preguntas sin respuesta. En tu vida hay miedo. Ya has adoptado el concepto que la felicidad plena no existe. Inclusive, que la felicidad solamente se puede encontrar en aquellos placeres que tú mismo puedas fabricar para ti mismo. A veces has llegado a pensar que la vida a veces ni vale la pena. Porque cuando tienes muchas cosas y todo parece que te sale bien, de repente te anuncia que tienes cáncer. De repente un accidente te quita la vida al ser que más tú quieres y ahora no sabes cómo vivir con eso. Y Dios quiere darte algo mejor.
Pero para dártelo tiene que cambiar todo este sistema de miseria que hay en esta tierra. Pero la solución no va a comenzar a partir de una tierra así imperfecta como la que tenemos, contaminada por el pecado. La solución va a comenzar a partir de que Cristo venga a purificar toda la tierra, sin pisar la tierra. Otro día vamos a hablar de eso. Y Cristo quiere darte una vida sin miedo, sin dolor, sin muerte, una vida sin ansiedad. Pero Satanás no quiere que tú lo recibas. Por eso va a tratar de hacer aparecer todo tipo de engaño, todo tipo de mensajero, inclusive en el nombre de Dios, para engañarte y que tú no recibas eso que Cristo te quiere dar. En tus manos está la solución a tu problema de ahora, de tus miedos, de tu inseguridad y la solución para tu rescate. Porque van a surgir muchos falsos mensajeros, muchos falsos profetas en este contexto donde todo el mundo quiere una respuesta y una solución a todo el problema que hay. Y lo van a buscar por los lados equivocados. Tu única salvaguardia es esto que yo sostengo en mi mano, que es la palabra de Dios. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, busca por allí la manera de una iglesia que te enseñe a entender lo que Dios dice en su palabra. O un cristiano que te ayude a entender lo que Dios dice en su palabra. Pero una vez que te ayuden a entender, sigue tú leyendo y tratando de entender por ti mismo con la ayuda del Espíritu Santo. No lo hagas solo. Porque esto solamente lo puede entender alguien con mente espiritual. Y la mente espiritual es formada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago, pastor? Mira, simplemente tú cierras tus ojos y oras, querido Dios. Yo quiero entender tu palabra para comprender la verdad. Ayúdame con ello. Abre la Biblia y lee. Dios no te va a dejar solo. Poco a poco, Él te va a ayudar a entender su palabra, la verdad. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero ahora hablarle en forma especial a mis queridos hermanos en la fe. Cuando comenzó toda esta pandemia y el aislamiento con la cuarentena, muchos se desanimaron porque ahora no sabían cómo sostener su vida espiritual sin asistir a la iglesia, para escuchar un sermón, para participar quizás en lo que un maestro enseña en la lección de la escuela sabática. Y se entiende. Pero lo que no se entiende es que basemos nuestra comunión con Dios si no tenemos un sermón que escuchar. Ahora tenemos la internet y a través de la internet tenemos mucha variedad de sermones a pesar del aislamiento. Y eso nos anima, eso te puede ayudar. Pero ese no es el cimiento seguro que tú vas a necesitar ante los mensajes de los falsos maestros y de los falsos profetas cuando vengan tiempos peores. Además, mira, van a venir tiempos donde tú no vas a tener internet. No porque no la vayas a usar, la vas a querer usar, es simplemente porque no vas a poder comprar ni vender. Y el que tiene oído, entienda. ¿Qué vas a hacer? Me pregunto, ¿qué pasará? Si desde ahora cultivas el hábito de leer y buscar la verdad que Cristo te muestra, en un escrito está, en lo que su palabra dice, entonces cuando lleguen esos momentos donde no vas a poder depender de un sermón, donde no vas a poder depender de lo que otra persona comió, sino que has desarrollado el hábito de comer por ti mismo lo que Dios dice y hacerlo tu experiencia personal, entonces la buena noticia es que no vas a ser engañado. La Biblia y solo la palabra escrita de Dios es tu única y mi única salvaguardia. Por tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, mi llamado para ti hoy es que hagas de la palabra de Dios diariamente tu refugio. Busca en la Biblia
cuál es el pensamiento de Jehová para ti. Porque la verdad solo puede ganar en aquellos que la conocen, no por lo que otros dicen, sino por su experiencia personal. En este momento quiero que me acompañes en una oración. Y en esta oración yo quiero pedirle a Dios para que extienda su misericordia sobre ti y también sobre mí, para que cada día hagamos de su palabra, esta que salió de su boca, nuestro diario alimento, que nos nutra y que nos mantenga el filtro limpio, para que cuando aparezcan estos falsos mensajeros pueda detectar la mentira y no ser nosotros desviados ni alejados de lo que Dios dice. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias porque no estamos solos a la deriva. Nos has dejado un ancla segura, que es tu palabra escrita. Querido Padre, a pesar del correr de la vida, a pesar de las ocupaciones diarias, ayúdanos a separar un rato para tener comunión contigo mediante tu santa palabra. Que no sea una comunión apurada. Ten misericordia de nosotros para que en ese momento nos detengamos un ratito a esperar hasta ver cuál es el pensamiento que tú tienes para mí, cuál es el pensamiento que tú tienes para él, para ella. Padre amado, muchas gracias porque sé que tú lo harás en la medida que nosotros hagamos nuestra parte. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad gloriosa cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser, hasta el retorno del Señor. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su amor. Hola, ¿qué tal a todos? Un feliz día, feliz sábado.
Gracias por seguir con nosotros y en estos momentos vamos a empezar el estudio de la escuela sabática. Mi nombre es David Castellanos, para los que no me conocen, y me encuentro al lado de mi amada esposa. Hola, ¿cómo están hermanos? Una alegría estar aquí con ustedes compartiendo en este día. Esperamos que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes. Bien, y después de haber escuchado el sermón, el mensaje en esta mañana, queremos continuar con un estudio bíblico y repasar la lección de escuela sabática para esta semana. Este trimestre hemos estado estudiando acerca de la Biblia y el libro más valioso que nosotros como cristianos podemos tener. Y en las 2 semanas anteriores estamos viendo acerca sobre la inspiración de la Biblia, la particularidad y lo que hace único este maravilloso libro. Y esta semana ya empezamos con un tema que es bien importante para nosotros. ¿Por qué? El título de la lección, si empezamos mirando el título de la lección, es ¿Cómo consideraba la Biblia Jesús y los apóstoles? Es el título de esta semana. no más con ese título nos da mucho de qué hablar a nosotros y lo que nosotros vamos a estudiar durante esta semana. Y lo que vamos a repasar para tener una idea de lo que vamos a estar estudiando en estos minutos y de lo que estudiamos durante la semana, para traer todo esto a nuestra mente, refrescar eso y poder llegar a unas conclusiones que sirvan para nuestra edificación y para asentar más nuestra confianza en la palabra de Dios y conocer de Él. Esta semana la lección hay unos puntos que nosotros queremos aclarar mientras hacemos el repaso, y uno de esos puntos que nosotros vamos a estudiar, y creo que corresponde a los 2 primeros días, domingo y lunes, es cómo Jesús usaba la Biblia, y allí vamos a ver dos aspectos importantes que para Jesús, cómo él veía la Biblia. Primero que todo lo veía como la autoridad, la Biblia como una autoridad, y segundo de todo como una norma de vida. Estos son los dos puntos que nosotros queremos resaltar al momento que vayamos a estudiar, a repasar la lección. Y también eh, otro que vamos nosotros a tener en cuenta mientras estudiamos la lección es ¿qué partes de la Biblia aceptaba Jesús? Es una pregunta que nosotros vamos a tratar de responder, y allí vamos a notar de que Jesús aceptaba la Biblia en su totalidad y la Biblia como una historia real, como un libro histórico real, donde hay Así es. historias que pasaron fidedignas a como están allí escritas. Y por último vamos a terminar el estudio hablando acerca de cómo los apóstoles utilizaban la La Biblia, Biblia. ¿no? Y allí vamos a notar de que para los apóstoles la Biblia era la misma palabra de Dios, ¿no? Así es. Hay otros aspectos introductorios al tema de esta semana que voy a dejar a mi esposa que comparta un poquito acerca sobre este tema. Ok, el primer estudio de esta semana nos habla acerca de cómo considera hoy en día la sociedad la Biblia. Es una reflexión acerca de cómo la cultura y la sociedad ve la Biblia y cómo ha influenciado en el estudio de la Biblia. Pero antes de eso, queremos recordar nuestro versículo de memoria para esta semana, que lo encontramos en Mateo 4:4. Mateo 4:4, si ustedes nos pueden acompañar buscando en sus Biblias el versículo de memoria esta semana, algo muy clave para nosotros y para poder entender el tópico de esta semana. Dice Así es. Mateo 4:4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es.
Bien, algo antes de empezar ya en el repaso de la lección que sería bueno que nosotros entendiéramos la Biblia en el marco de hoy, en nuestra sociedad actual, donde nosotros vemos que hay que no se toma la Biblia como se solía antes, ¿no? Si nosotros recordamos la época de la Reforma, la época de Calvino, de Martín Lutero, Juan Hus y todos estos grandes reformadores cuando empezaron la Reforma, algo que nosotros conocemos es la sola escritura, ¿no? La famosa sola escritura. Y solo lo que está escrito. Y lo que en sí los reformadores hacían era mérito con la Biblia. Hay un dicho que se usaba mucho como que se refiere a este periodo del renacentismo, de la reforma, y es de regreso a nuestras fuentes, a lo básico. Y en el marco de la reforma, eso se refería de regreso a la Biblia. Y está la historia de Lutero en la dieta de Worms ante el concilio que hubo, donde él dice que no podía retractarse que estaba en contra de conciencia retratarse y que él solamente se iba a retratar si se le mostraba con la escritura de que lo que él había dicho, lo que él había estudiado, lo que había escrito, no estaba fundamentado y no estaba apoyado por la Biblia. Eso Así es. fue en la época de la Reforma. Pero nosotros ahorita estamos en un siglo, en una época donde la Biblia ya se mira desde otro punto de vista. Así es, la filosofía, el modo de pensar, en vez de la Biblia influenciar nuestro modo de pensar, el modo de pensar de la sociedad ha llegado a impactar la Biblia cuando no debería ser así. Y aquí en el estudio, en el folleto dice, por desdicha, en esta era posmoderna, la Biblia se ha interpretado principalmente desde la óptica de una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. De hecho, la Biblia se entiende simplemente como un conjunto de ideas de gente que vivió en una cultura antigua y que posiblemente no podría entender el mundo como lo entendemos hoy. O sea, se ha llegado a pensar que la Biblia plasma es solo el pensamiento de un grupo de personas de antaño y que no es tan vigente el tipo de pensamiento que podemos encontrar en la Biblia porque se ha perdido de vista el valor de que es la palabra viva y viviente de Dios. Así es, y es interesante notar, y con este preámbulo, este contexto, de cómo la sociedad actual ve diferente ahora la Biblia, ¿no? Por eso el tema de la lección de esta semana, cómo Jesús y sus discípulos veían la Biblia, cómo la tomaban. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que es el ejemplo para nosotros, cómo nosotros debemos tomar la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? En la época de la Reforma, para los reformadores, todas las tradiciones de la cultura, esas costumbres que habían ellos pesaban eso a través de la Biblia y la rechazaban si la Biblia no, No sop- estaba no respaldado por estaba la respaldado Biblia, de eso, ¿no? no Como lo las aceptaban. indulgencias, ¿cierto? Las penitencias que se tenían que pagar. Y todo esto era costumbre, ¿sí? Era ya algo que estaba en la cultura que la Iglesia Católica durante toda esa época había introducido y que se aceptaba. Pero cuando los reformadores empezaron a estudiar la Biblia, a mirar que eso no era como la Biblia enseñaba, empezaron a rechazar. Pero hoy en día nosotros vemos que tristemente no se ve así, ¿no? Sí, Ahora nosotros queremos es acomodar la Biblia
o lo que la Biblia enseña a la cultura, ¿no? Un ejemplo, la música. ¿Qué nos puede decir de la música hoy en día? Eh, Sucede tal vez porque no estudiamos lo suficiente la Biblia, porque si la estudiáramos lo suficiente, entenderíamos lo valiosa que es y quién es el autor de la Biblia. Y por ejemplo, la música, eh, cuando nosotros usamos la música, tendemos a pensar más en cómo encajar la música en nuestra sociedad y no que la música vaya de acuerdo con los principios. Y la música debe ir de acuerdo a los principios de Dios porque es un elemento para transformar la sociedad, no para que la sociedad la transforme a ella. Así que Y es algo notable. Y hablo de la música porque en estos días escuchaba unos cantantes famosos adventistas en los que decían de que ellos con la música la querían era acomodar a la cultura de hoy, ¿no? Que los jóvenes, el cristianismo hoy necesitaba la música ser adaptada, ¿sí? Y es algo que... al gusto de nosotros, Ujú. pero debe ser acomodada a la palabra de Dios y nosotros estudiar la palabra de Dios, y cuando conocemos al autor de la palabra, entonces todo aquello, la música, nuestra forma de vivir, nos va a agradar aquello que está de acuerdo con el autor de la palabra de Dios. Y el comentario de Elena de White para este primer estudio dice: el hombre limitado debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra, luego apreciarla tal como es, incorporarla en la vida y entretejerla en el carácter. O sea, no es simplemente la palabra, la letra, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Es la palabra de Dios con el espíritu lo que hace que podamos entretejerla en nuestro carácter. Y como vamos a ver más adelante, si caemos solamente en la letra, vamos a entrar en el mismo espíritu que tenían los fariseos en la época de Jesús, ¿no? Así Como es. ellos leían la escritura, ¿no? Aquí hay otro párrafo que dice: nunca tratéis de escudriñar las escrituras a menos que estéis listos para escuchar, a menos que queráis escuchar la palabra de Dios como si fuera la voz divina que os estuviera hablando directamente desde los oráculos vivientes. Nunca permitáis que un hombre mortal juzgue la palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado. Así que vemos que debemos tener un espíritu dispuesto a aprender, un corazón abierto al estudiar la palabra, para que así no vayamos con nuestras ideas, con nuestros gustos, sino con esa disposición totalmente abierta a aprender de Dios, ¿verdad? Y para nosotros que tengamos en cuenta, este es uno de los principios de cómo estudiar la Biblia y cómo interpretar la Biblia, ¿no? Y uno de ellos primero es orar antes de empezar a estudiar la Biblia, llegar a la Biblia sin ninguna idea preconcebida, ¿cierto? Y con un espíritu dispuesto a aprender. Son principios que cuando uno estudia principios de interpretación bíblica son uno de los primeros, ¿no? Así es. Y entonces para ya entrar a nuestro estudio de la semana, empezar con el día de domingo, vamos a tener una palabra de oración para empezar en nuestro estudio en esta semana. Si nos pueden acompañar en la oración, bien puedan. Oramos. Amado Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos ante ti con el motivo de pedirte que abra nuestras mentes, nuestro espíritu, y que al estudiar tu palabra podamos aprender de ella, que nos pueda instruir, y que lo que estudiemos sea para edificación de nuestro carácter, que al terminar este estudio nosotros podamos tener más confianza en la Biblia, que es tu palabra, la palabra de Dios, y quédate con nosotros en el resto de día. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a pasar entonces al día lunes.
el día domingo, perdón. El día domingo. El título de este estudio el día domingo es Escrito está. ¿A qué les recuerda esta expresión escrito está? El primer versículo que vamos a ver, los primeros textos los encontramos en Mateo 1 al 11. Y en estos versículos nos está hablando acerca de cuando Jesús fue al desierto y fue tentado. Justamente donde usó esta expresión, escrito está, para hacerle frente a la tentación. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta en este momento, lo que sucedió antes de que Jesús fuera tentado, él había sido bautizado, ¿sí? En el momento en que Jesús estaba siendo bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de palabra y se escuchó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. exacto, ¿sí? Para muchos escucharon la voz, para otros escucharon truenos, ¿verdad? Como lo registran los evangelios. Y después de esto fue que por el Espíritu fue llevado al desierto. Y algo que viendo la relación que hay entre estos dos eventos, como fue el bautismo y cuando Jesús fue tentado, debemos notar ese gran conflicto que siempre habrá, esa gran controversia que ha habido entre Jesús y Satanás. Nosotros sabemos que Satanás quería tomar el trono de Dios, ¿verdad? Él tuvo envidia hacia Jesús, al llamarlo como hijo. Y algo que aquí nosotros podemos decir que en Mateo 4, en la tentación que está en juego, es esa palabra de Dios, ¿sí? Es sobre si es verdaderamente que Él es el Hijo amado en que tiene complacencia o no, y Satanás quiere llevar la contraria. Quería Entonces, como poner a prueba su identidad misma como hijo de Dios, ¿verdad? sí. Así que entonces, Mateo 4, del 1 al 11, encontramos las tres tentaciones que Jesús. Y lo más importante aquí que nosotros, porque no vamos a estudiar las tentaciones como tal, sino a tomar lo que necesitamos en esta semana y lo que el día al domingo nos quiere enseñar, ¿no? Que es cómo usó Jesús las escrituras para hacer frente a estas tentaciones. Y que la enseñanza es de que nosotros frente a las tentaciones también debemos Usar las usar la escrituras. El escritura. escrito está. En el versículo 4 dice, y respondió Jesús y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto fue cuando la tentación de que el diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Que cuando Jesús dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba haciendo alusión a un versículo del Antiguo Testamento. Así Esto lo es. encontramos en Deuteronomio 8:3. Y si nosotros vemos el capítulo 8 de Deuteronomio, Moisés está relatando la travesía del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Y cómo en esos 40 años él los cuidó, ¿sí? Y pasaron por ciertas tribulaciones, pero Dios en el que estaba amando a ellos, la nube que los guiaba, los protegía. Y dice Deuteronomios 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Jehová vivirá el hombre. En sí, lo que Dios nos quiere enseñar con esto es de que sepamos de que nosotros solo con mantenernos, nosotros no vamos a poder pasar, sino de la dependencia de Jehová, ¿sí? Algo Es vital como el alimento, de que debemos la permanecer. confianza en Dios, ¿sí? Exactamente. Nosotros no podemos solo vencer la tentación
citando un versículo de la Biblia, porque Satanás estaba citando versículos de la Biblia Ujú. cuando hizo tentado a Jesús, sino es esa confianza y esa fe en Dios, de que Él es el que nos va a sostener en la prueba y que nos va a dar la solución, ¿sí? En esas aflicciones que tenían el pueblo de Israel, Dios proveía. Tuvieron sed, proveyó agua. Tenían hambre, proveyó alimento. Estaban en peligro, Protegió. los liberó. Entonces no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, es esa confianza de que Dios nos va a llevar a través de las pruebas, ¿no? Porque la escritura, mencionar la escritura, el diablo se la sabe al derecho Claro al que revés sí. y la usa para engañar, ¿no? Y él también la mencionó, inclusive en las Los tentaciones. Y los falsos profetas, los falsos cristos que van a venir de las señales, ellos van a utilizar la palabra de Dios, van a decir en Ujú. tu nombre, ¿sí? Pero no es solo allí, no es solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tener esa certeza de que Dios es el que nos va a ayudar a salir a través de allí. Muy bien. Eh, Esto es para el día del domingo, escrito está. Y otra cosa que podemos resaltar de este día, en el estudio de este día, es, y está la pregunta al final de la lección, ¿cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como Jesús? Porque es interesante que Jesús pues, puso el ejemplo en este capítulo 4 de que para poder vencer necesitamos de un escrito está, ¿no? Puede vencer con un escrito está. Y, y si nosotros miramos la niñez de Jesús, hay algo en el deseado de toda la gente, es en el libro, en el capítulo de la niñez de De Cristo. Cristo. La hermana Elena G. White hace notar algo bien interesante, y es que cuando Jesús pasó su día como carpintero en el banco del carpintero, él terminaba su trabajo, él salía a las laderas a estudiar, a orar, a tener esa comunión con Dios, ¿sí? Alimentarse espiritualmente. Alimentarse espiritualmente. Y Jesús, creció con esto en diario. María le enseñaba la Biblia, las historias en sus piernas, ¿no? Como nosotros leemos en el desierto de la gente. Le enseña a tener esa dependencia con Dios, y Jesús también continuó esa dependencia en su juventud, hasta cuando tenía 30 años y hasta después. Ese estudio, esa dependencia de Dios, el estudio de las escrituras, fueron los que en el día de la tentación, con lo que respondió ante la tentación, ¿sí? No es porque él era el hijo de Dios y sabía la Biblia, no. Él tomó la forma de hombre, ¿sí? Toda la naturaleza humana para darnos el ejemplo, ¿no? Y nosotros no podemos vencer la tentación con un escrito está, ¿sí? No estudiamos la Biblia y no la Así conocemos, es. ¿no? Si no memorizamos los versículos, y si no. Bien. Y entonces en este día nosotros podemos ver que Jesús toma la Biblia como una autoridad, ¿no? Autoridad para vencer la tentación, ¿no? Para derrotar el enemigo. Para él es autoridad la Biblia. A pesar de que fue el que inspiró la Biblia y el que dio la ley, ¿sí? Él se sometió a la Se autoridad de la sometió Biblia. a la autoridad de la Biblia, Sí. ¿sí? Algo que nosotros también nos debíamos hacer, someternos a la autoridad de la Biblia. Vamos a avanzar el siguiente día. Me pareció muy interesante que Jesús, siendo el autor de la Biblia, habiendo inspirado, él mismo se sometió a la autoridad para darnos ejemplo de que nosotros debemos someternos a la autoridad de la Biblia. El siguiente día
el título es Jesús y la ley. Ahora vamos a ver un poco acerca de Jesús y la ley. Es uno de los temas más controversiales, por así decirlo, pero en realidad es muy interesante entender la profundidad que Jesús le dio al tema de la ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el Hijo de los en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los De los cielos. cielos. En este primer versículo, algo que nosotros podemos resaltar, bueno, primero miramos el contexto. Él está en el gran sermón, ¿no? Sermón del El monte, sermón del dando las monte. bienaventuranzas, ¿sí? Después de dar bienaventuranzas. Y él le dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, sino, la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Otra vez vemos eso mismo, que Jesús se somete a la palabra de Dios, ¿no? La reivindica, La reivindica, le da mayor. obedece. Y el hecho de que él se somete y la cumple, la ley, mandamientos, la ley, bueno, en este caso la ley o los profetas, pues se refería a lo que en ese tiempo era el Antiguo Testamento, aunque vamos a ver otro versículo más adelante que también parte de ese Antiguo Testamento son los salmos, ¿no? Cuando Jesús se le aparece a los dos discípulos y le explica sobre lo Las que las profecías profecías. decían sobre él, ¿no? Entonces Jesús viene a cumplir la ley. Y el hecho de que Jesús no viene a abolir, sino a cumplir la ley, los profetas, la toma como la norma de vida, ¿no? Porque la ley en ese tiempo, que eran todas esas enseñanzas que que Dios había dado a Moisés, ¿sí? De convivencia, pueblo de Israel, ¿no? Las normas como la norma de vida. Aquí vemos que Jesús toma eso como norma de vida. Y Jesús tomó las escrituras como la norma con la que él regía su vida, ¿no? Sí, pero veo también algo en en el significado que Jesús le dio a la ley, cómo Jesús ah, reivindicó la ley, y es que en el tiempo judío en esa época había quitado el sentido espiritual de la ley y solamente se habían quedado con la letra y las normas. Entonces, la ley había llegado a ser utilizada como un instrumento de opresión, como una carga, como solo normas externas, y no tenía ese carácter espiritual, no se conocía la espiritualidad de la ley, y Jesús, al venir a esta tierra y primero mostrar su carácter, porque la ley de Dios y su carácter están íntimamente relacionados, y vino a mostrar el carácter de Dios y a mostrar que esa ley no era un yugo, no era algo que oprimía al ser humano, sino que había sido dada para bien de nosotros. Y nosotros conocemos que la ley de Dios, los primeros 4 mandamientos, nuestro deber hacia Dios, y los últimos 6 mandamientos es nuestro deber Hacia el hacia el prójimo. Y un ejemplo de lo que mi esposa compartía lo podemos ver en Mateo 5, 21 y 22. Dice: porque oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matere será
será culpable de juicio. Y el 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces ahí estamos lo que usted compartía, ¿no? De que le da ese sentido Espiritual, profundo y profundo. espiritual a la ley, ¿no? Y cada vez que Jesús en Mateo 5 encontramos que él dice, pero yo os digo, nosotros tenemos que tener claro que él no estaba dando nuevas instrucciones, sino que estaba aclarando y dándole el verdadero sentido a la ley de Moisés y Que los se había profetas. perdido Ajá, por las que se había perdido. tradiciones de los hombres, porque es que en estos días justamente escuchaba un comentario de un amigo hablando sobre las leyes que rigen la sociedad civil. Y la palabra ley tiene una connotación negativa hoy en día, como de opresión, como algo que nos castiga, que nos restringe, porque cuando el ser humano entra a, a tratar de imponer las leyes, siempre entra en el formalismo, eh, se queda solo con la parte de cumplir y cumplir y se pierde el sentido profundo de la ley, se pierde la espiritualidad, la esencia por el cual Dios estableció leyes, que es para darnos un límite por nuestra propia felicidad. ¿Qué más, algo más que podamos decir sobre Jesús y la ley? De, es en Mateo 5, 22, 28, 32 y 39, 44, que fue lo que acabamos de leer. Pero también vayamos a Mateo 22, capítulo 22, versículos del 36 al 40. Si lo tienen, pues Sí. leerlo. Dice Mateo 22, 37 al 40, dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos versículos Jesús resumió la ley, ¿no? Así No, es. la ley del amor. El amor. Los 10 mandamientos es el decálogo de Dios, es la expresión del amor de Dios. Y Jesús hace alusión a dos versículos del Antiguo Testamento en esta ocasión. Uno es Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, muy conocido por los judíos, el mundo judío. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también se refería a Levítico 19, el capítulo 19, versículo 18. Dice 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Voy a leer el siguiente versículo. Mis estatutos guardarás. Entonces, en esto vemos que Jesús en sí no estaba como dando una nueva ley o nuevas órdenes, sino que estaba ampliando El el significado. significado que se había perdido por las tradiciones, las costumbres y el hecho de que los fariseos se regían santamente a la palabra, ¿no? A la escritura, y no veían más el principio que había detrás.
Bien, ahora vamos a pasar al siguiente día. El día ya en estos pocos minutos que nos quedan. Día martes, Jesús y toda la escritura. En el día martes, nosotros, para resaltar y ya ir resumiendo, porque el tiempo se nos está acabando en nuestro estudio, quiero que miremos, que tengamos algo en cuenta de cómo Jesús utilizó la Biblia, ¿sí? La Biblia completa para explicar sobre él, sobre lo que la Biblia decía Las de él a profecías los sobre discípulos. su venida y Al- su Y muerte. algo interesante es que, como usted compartía antes, de que Jesús podría haberse aparecido a estos dos discípulos y haberles dicho, yo soy el Mesías, ¿sí? Soy yo, Jesús. Pero él no lo hizo. Era sido más fácil, hubieran creído ellos. ¿Cómo llevó Jesús a ellos a que creyeran, entendieran? Esa historia de Jesús y toda la escritura para entender bien el contexto de los estudios, de esta parte del estudio, la encontramos en Lucas 24, 13 al 35 y ahí nos está hablando, como tú decías, de cuando Jesús se le aparece a los discípulos después de su muerte, a unos discípulos que iban camino a Emaús. Y Jesús se le aparece a ellos, pero ellos no lo reconocen porque estaban tan tristes, estaban tan cegados por el pesar y estaban abrumados. Y él les pregunta que qué les sucede. Ellos le dicen que si no se había enterado de los últimos sucesos en Jerusalén. Y Jesús comienza a hablar con ellos. Y entonces de ellos sale una expresión muy significativa del corazón y ellos le dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Entonces Jesús en ese momento comienza a explicarles todas las profecías desde Moisés hasta sus días, mostrándoles cómo el Mesías iba a venir, no como ellos habían pensado a implantar un reino terrenal, sino que iba a venir a morir y le empezó a mostrar los sufrimientos del Mesías y que iba a resucitar. Y como tú decías, yo te había estado comentando estos días que me pareció muy interesante esta historia. Nunca la había visto desde este punto de vista, pero Jesús hubiera podido aparecerse y haberse revelado inmediatamente y haberles dicho, ¿por qué están tristes? Soy yo. Pero es muy interesante ver cómo Él, en vez de revelarse inmediatamente, comienza a hablarles de la Biblia y a mostrarles la escritura. Cómo Él, siendo el autor de la Biblia, les traza la Biblia y es una lección muy grande para nosotros, porque como Él, siendo el Rey de Reyes, baja a nuestra humanidad, camina con estos discípulos tristes y les explica las escrituras como otro ser humano. Y me llamó muchísimo la atención esta parte En del sí, estudio. así es. Y en este día, como para concluir el día, eh, vemos que Jesús utiliza la Biblia en su totalidad. Quiero que miremos Lucas 24, el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Y miremos también de ese mismo capítulo, el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si nosotros investigamos sobre la Biblia
antigua para ellos, la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que la ley era los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Los profetas, esos profetas entonces incluían los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Jeremías, Ezequiel. Y los salmos, nosotros conocemos los salmos, Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, ¿no? En los profetas también estaba Daniel, ¿sí? Esto era la Biblia, a lo que Jesús se refiere aquí, que en el versículo 44, cuando dice, todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en la ley de Moisés, en Y los los profetas y profetas. en los salmos, ¿no? Él utilizó la Biblia en su totalidad, no partes. Al utilizar la Biblia en su totalidad, Jesús estaba diciendo también aceptaban toda la Biblia completa como de autoridad, ¿no? La autoridad que Jesús utilizó para mostrarle a sus discípulos de lo que el Mesías, que el Mesías debía de padecer todas estas cosas, no fue, yo soy el Mesías, mírame, ¿sí? Ujú. No, él no utilizó, todavía no le mostró a los discípulos sus marcas, sino les utilizó la Biblia, la autoridad de la Biblia, para mostrarles a Jesús. Y Bueno, nos da un ejemplo también de cómo, de que debemos estudiar la Biblia y debemos buscar las profecías y los hechos para poder mostrárselo a otros. y para nosotros terminar, el tiempo se ha ya agotado, ya hemos llegado a nuestro fin. Faltó ver algunos detalles más del estudio esta semana, Ujú. ¿no? De cómo Jesús utilizaba la Biblia también como un libro histórico donde ha hecho historias reales, verídicas, donde él se refería a Adán, a Eva, se refería a Sara, a la mujer de Lot, ¿sí? Ujú. A cómo se refería a Sodoma, Gomorra, todos estos hechos que pasaron, ¿sí? Los tomaba como fuente de la Biblia, hechas Parte de la parte de la historia historia para compartirla y, a sus y el oyentes. real. Y- También el día jueves veíamos cómo los apóstoles usaron la Biblia, que fue muy interesante, cómo el apóstol Pablo cuando predicó usó la Biblia, citó el Antiguo Testamento, demostrando así que hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que para los discípulos que vivían en la época del Nuevo Testamento no había perdido validez el Antiguo Testamento, y cita también a David, cita muchos libros del Antiguo Testamento, así que es parte del estudio del día jueves también. para Jesús y los discípulos, la iglesia apostólica, la era apostólica, ellos utilizaron la Biblia, el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia para Dios. Hay una cita en Palabras de Biblia del Gran Maestro que dice: la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como el del Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por los profetas, constituyen las riquezas del Antiguo Testamento, lo que usaron los apóstoles, que utilizó Jesús. Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, Cristo tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituyen los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador y resplandor, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Y con esto nosotros terminamos el estudio de esta semana. Espero que haya sido de aprendizaje para ustedes, los que nos acompañaron. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y dejar en su mente 5 lecciones en que podemos resumir el estudio de esta semana. Primero,
ver el ejemplo de Jesús y los apóstoles que utilizaron la Biblia como autoridad, utilizaron la Biblia como norma de vida, utilizaron la Biblia en su totalidad, no se sentaban solamente en unos partes o rechazaban unos libros, no, ellos aceptaban toda la Biblia, todos los libros, utilizaron la Biblia como una historia real y como la palabra de Dios, con la cual nosotros podemos vencer el pecado y vencer al mundo. Así que, hermanos, les queda la pregunta: ¿cómo están tomando ustedes la Biblia? Y para ustedes, ¿qué es la Biblia? ¿Ven en ellas autoridad o solo un libro antiguo que ya está obsoleto para la cultura, para nuestra sociedad? Así es como lo está viendo la mayoría de personas, pero nosotros como cristianos debemos regresar a lo que los reformadores regresaron: la escritura, la sola escritura, solo lo que dice, y todo ser medido a través de la Biblia. Y en estos tiempos por los que estamos pasando, la Biblia es la que nos va a decir qué hacer, qué La viene, guía. la guía, y también donde encontramos paz para este momento. Que Así el es. Señor nos bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes, y nos veremos en un próximo repaso. Gracias por acompañarnos. Feliz sábado para todos. Un feliz sábado.